Estoy estupendamente. ¿Sí? Con grandes esperanzas de que esto cambie. De que cambie, entiendo yo, el panorama nacional, entiendo que habla, ¿no? Sí, creo que viene una grandísima oportunidad de cambio, pero no necesaria, si la sabemos revolucionar. ¿Se le oye bien? ¿Se le oye bien a Pedro? ¿Sí? Se lo oye muy bien, ¿no? ¿Sí? Qué bien. Sí, lo está regulando Alex. Es que esta noche estarás en la tele en directo, Pedro Juan. O sea que se te tiene que escuchar bien. ¿Dónde va a estar en el catálogo, entiendo, no? No, cuando deis esta media hora, a las de 9:30 a 10, Sí. Pedro Juan está en directo. Sí, claro. está bien, ¿no? Alex, nuestro compañero, ha ido a regular el sonido, con lo cual, si no nos dice nada... Alex, ¿escucha bien, no? Fenómeno. Pedro Juan decía, un cambio necesario, ¿no? Absolutamente necesario. Pero un cambio. Antes se le hubiera llamado revolución. ¿Me permiten que les diga... Bueno, ahora tenemos el código, estas son las cosas de directo, a ver si Beatriz Rojo... Beatriz, que no está... A ver si recuerdo su... Ah, efectivamente. Ya se ha filtrado parte de lo que ha dicho el señor Granados. Me gustaría planteárselo a ustedes dos para que... Qué raro que se pueda filtrar algo de un juzgado, ¿no, Gonzalo? No, qué raro. Y de la UDEF, qué raro que se filtren. ¿No se habrá filtrado al país o a...? Europa parece en este caso. Bueno, qué raro. Les digo, en fin, ha negado el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos. Asegura que la famosa cuenta en Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario, al que llaman presunto conseguidor de la trama de corrupción púnica, David Marjaliza. Dice que en el año 96 es cuando se abrió una cuenta en Suiza, pero que en el año 1999, al ser elegido alcalde de Valdemoro, retiró los 320.000 euros de la cuenta de Suiza y digamos que los recuperó y dejó la cuenta a su socio, al señor Marjaliza. Como saben, al señor Marjaliza, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional y el juez así la ha decretado. Y por último, Granados también ha negado haber realizado negocios u operaciones con este señor, con Marjaliza, al que conoce, dice, desde el colegio, y afirma que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Lausanne, en Suiza, detectó en el año 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, es en realidad, dice, un traspaso que el empresario había realizado entre sus dos cuentas. Es decir, que se desvincula absolutamente de los negocios y de las cuentas suizas que tiene el señor Marjaliza en el país helvético. Bueno, no sé. ¿Pero ha acabado la declaración? Todavía no. Un receso para la comida y va a seguir hablando. ¿Ha habido más detenciones o no? De momento no. Pero que sí que a Marjaliza se ha negado a declarar y la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido prisión incondicional y así la ha decretado el juez. Todo parece indicar que el señor Granados también va a ir a prisión y que el juez va a decretar prisión en cuanto acabe su declaración, a la espera de qué es lo que dice. Tengo una pregunta de estúpido. Por favor. ¿Cómo es posible que Marjaliza haga los negocios que hace con la administración pública y Granados no enterarse ni estar de cómplice de esas concesiones? ¿Usted cree que el fiscal le habrá preguntado algo de eso? ¿Podría ser? Yo creo que el fiscal esta mañana se habrá levantado y lavado las orejas y lavado los ojos y le habrá hecho una pregunta de las que hacemos la gente tonta. Pues ha acabado la semana esta anticorrupción. ¿Y usted cree que, señor Vance, usted cree que podemos derrotar a Podemos con un poquito de egoísmo? Las preguntas, ¿quién las hace? ¿Las va a hacer usted o las voy a hacer yo? No, lo digo para saber un poco en qué vamos a ir. Si va a hacer usted las preguntas, ¿Usted cree que esto es una entrevista? No, pregunto. Yo me vería que usted me entreviste cuando podría hacerlo con Esparza. Ya. Como hace todos los días, quiere decir. No. Dejando Esto de lado es una tertulia. Ah, bien. Ya estamos como los políticos, en vez de no podemos ya estamos, que es peleándonos entre nosotros. Eso Pues es. sí, ¿Lo pues ves? sí, Es claro que las malas sí. costumbres se pegan como la brea. Pues claro que sí. El virus de la decadencia política ha Luego, llegado a esta ¿usted mesa. también cree que hace falta un congreso extraordinario? ¿En qué partido? Muy bien, lo de partido, efectivamente. Claro. ¿Por qué se llama partido? Eso es. Sí, muy bien. Muy Yo bien. creo que lo que hay que hacer de extraordinario es una expulsión de todos. Muy bien. Bueno, ¿qué me preguntaba de Podemos o qué reflexión ¿No hacía está de Podemos? preparando usted un fin de semana con democracia? ¿Cómo 48 es eso de la horas, democracia? 48 horas. Explíquenos eso. La verdad es que tengo ideas brillantes, me la reconocerá, ¿Usted? ¿no? Sí. ¿Usted? Bueno, recuerdo una vez que tuvo una. Sí. ¿Qué 48. sería? ¿El año 2004? Eso es. En enero, me parece.
48 horas, sábado 8, domingo 9, 48 horas por la democracia aquí en Intereconomía Televisión, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Qué rigor periodístico dice sábado 8, domingo 9? Impresionante. Y no he fallado, no me he equivocado. No ha fallado. Yo creo que no me he equivocado, lo he dicho bien. No ha fallado. Era difícil, pero creo que no me he Al equivocado. sábado 8 le prosigue el domingo 9. Esto es Vance en estado puro. No, pero es una conclusión luminosa. Claro. La luz. Qué importante es la luz en estos días. Demostrar que... Siga, Vance, siga. Bueno, 48 le voy horas. a hacer yo a usted una entrevista y se va, vamos. De 10 de la mañana. El pelo. Por cierto, ¿qué tal su debut en el Gatalagua? Eso lo tienen que decir los demás. No, por eso ya, pero... Porque la vanidad es el peor de los... Efectivamente. Sentirse así un poco... Pero le está cogiendo usted el gusto, ¿no? Esto de la cámara y demás y de no... El gusto es mío. El gusto es mío. Bueno, Sí, en fin. señor. 48 horas, de 10 de la ¿Qué mañana. pasa? ¿Que les molesta? ¿A quién? Que de repente yo también salga aquí en la tele. Eso es que tiene algo que decir. Hombre, ya está bien. Pues claro que tengo algo que decir. Y todavía no he dicho nada. Bien, entonces, ¿podría hacer un programa a lo presidente? ¿Qué le parece? Me parecería una No, horterada. estaría bien, ¿no? Me Don parecería- Julio Ariza respondiendo a las preguntas de los espectadores. Eso quedaría Me muy bien. parecería una horterada. ¿Por qué? Pues porque eso es una pesadez. Yo no soy un telepredicador. Bueno. Yo intento pensar las cosas y cuando las pienso las sintetizo y las explico. Y hay gente que está de acuerdo y otros que no lo están. Es tan sencillo como eso. Como no podía Y ser de otra y manera, en el claro. tema del político, yo sigo pensando y defiendo que a Podemos no se le va a combatir con la frialdad de un argumento, con la lógica, con la razón. Todo eso ya ha quedado excluido del debate político. Hay un tsunami de tal naturaleza, es decir, sería como plantearse que un tío que está en una montaña rusa escriba una tesis sobre Heidegger. O sea, mire, primero que se pone en la montaña rusa, me bajo, me siento en un sitio, cojo el iPad y empiezo a buscar. Pero claro, es decir, en esta situación, pensar que la gente se va a poner a pensar cómo combatir una cosa que está siendo expoliada, jaleada, propuesta por todos los medios de comunicación sin excepción, sin ningún sentido crítico, sin tener una sola idea respecto a qué es eso de Podemos. Cuando Podemos es solo la envidia manifestada en una opción política. Es decir, se trata de decirle a la gente constantemente, oye, que tú estás muy mal porque este otro está bien. Cuando eso no es verdad, simplemente no es verdad. Y explicarles que les puedes dar un montón de cosas sin explicarles cómo y de dónde se las puedes dar. Y cuando una sociedad está dispuesta a aceptar eso sin ningún sentido crítico y permitir que crezca de forma irrestricta, esa sociedad tiene un problema y sobre todo tiene una falta escandalosa de generación de alternativas. Y la sociedad tiene, y sobre todo las minorías críticas y las minorías reflexivas, deben encontrar personas capaces de transmitir estas cosas, explicarlas bien, pero explicarlas con pasión. Tú no puedes oponer el que no te quiten tu todoterreno, o el que no te quiten tu ir a esquiar a Vaqueira, o el que puedas ir al gimnasio todos los días y te cueste no sé cuántos euros. Eso no lo puedes oponer al discurso de Podemos. Al discurso de Podemos le tienes que oponer una enorme pasión por la libertad para elegir el colegio de tus hijos, por la libertad para que tú puedas educar a tus hijos como quieras, por la libertad para defender la vida humana no nacida, por todas aquellas cosas, por defender que el Estado no tiene que aplastar al individuo, sino que el principio de subsidiariedad tiene que ser el que presida las relaciones políticas y las sociedades. ¿Y eso quién lo defiende a día de hoy? Todas esas cosas defendidas con pasión, porque están en el ADN del ser humano, porque eso es lo que nos puede hacer feliz. No nos va a hacer feliz el pensar todo el día en el rencor, en la revancha y en cómo le quitamos al otro lo que tiene, sino cómo sumamos. Ese es el discurso que tenemos que hacer y tenemos que hacer que la gente se movilice por eso. Pero Mariano Rajoy ha desactivado esa posibilidad. Tiene que haber dentro del Partido Popular y fuera del Partido Popular gente que active de nuevo esa posibilidad, Gonzalo. Entonces, eso es lo que yo defiendo. ¿Y a día de hoy quién está defendiendo esa reactivar esta lucha contra Podemos que ni Rajoy ni ningún partido político está haciendo? Es la lucha contra la irracionalidad, contra la manipulación de la miseria del otro, con la manipulación que excluye del debate político la lógica y la razón. Eso es lo que hay que activar, una nueva forma de expresar las cosas y una nueva forma de organizarse. Vamos a ver, usted no puede permitir que las instituciones se debiliten tanto que solo la revolución sea la solución.
Las instituciones, para que la gente lo sepa, son aquello que queda en la organización de las sociedades cuando pasan las personas. Lo que permanece es la institución. Una sociedad dotada de instituciones fuertes es una sociedad que puede solucionar sus conflictos y sus problemas, que puede defenderse de la corrupción, que puede dar sostenibilidad a su crecimiento, a su prosperidad, que puede ayudar al mantenimiento de la paz. Esos son los ejes fundamentales de una acción de gobierno. Y eso necesita tener clarísimo y tener un sentido de la responsabilidad respecto a cómo es el gobierno de los hombres. Para eso hay que saber cómo son los hombres, qué son los hombres, cuál es su fin último, cuál es su naturaleza, cuáles son los mecanismos de su comportamiento en sociedad. Y todo eso no se sabe. Y ponemos en manos el poder, lo ponemos en manos de gentes que no saben nada. Es que la clase política de hoy no tiene ni pajorera idea de lo que está usted diciendo. Estoy hablando demasiado. No, es que yo estoy totalmente de acuerdo y me temo que estas palabras tan llenas de verdad puedan caer en uno de los defectos que han logrado causar, creo que con malicia, el actual establishment político, que es la polaridad. O estás con Podemos o estás con el PP y el PSOE. Es decir, si criticas a Podemos es que eres del PP o del PSOE. Si estás con el PS y el PSOE, entonces tienes que criticar a Podemos. Y eso es una trampa. Lo que está diciendo Julio, para mí con mucho criterio, es que es necesario salir de estos condicionantes de falsedad. El país necesita más verdad democrática. No se hizo esa regeneración de las instituciones, no se apostó verdaderamente por la separación de poderes, se pretendió colonizar por parte de los grandes partidos todos los poderes, que es el principal foco de corrupción por impunidad y por poder hacer lo que sea contra la democracia. Es necesario más verdad en la noticia y por lo tanto más razón en el razonamiento. Todo eso lo necesita este país y es una magnífica, entre comillas, oportunidad de conseguirlo como consecuencia de la brutal experiencia pasada de corrupción y de manipulación de las cosas. Más verdad, más libertad, más democracia, más derechos humanos y más contenido de fondo. Y al no haber contenido de fondo en el señor Rajoy y su cúpula, es lógico que no tengan discurso contra Podemos, que es, en última instancia, una manipulación extremadamente demagógica de la necesidad y las angustias de la gente. En el Partido Popular, Pedro Juan, esa es mi opinión, la digo con toda modestia, con toda sencillez y con toda tranquilidad. El Partido Popular está obligado ya a hacer un proceso, a abrir un proceso inmediato de regeneración interna. Tienen que contar con sus bases para hacer un cambio en el liderazgo y para hacer un cambio en la dirección y en la cúpula del partido, y tienen que preparar una respuesta política e ideológica en base a las creencias y a los intereses de sus votantes y de su base electoral, para que en las próximas elecciones municipales y autonómicas no ocurra lo que parece que va a ocurrir. Eso lo tendrían que hacer ya. Si no lo hacen, y si los que están en las bases y en la dirección del partido, los diputados, los senadores, los dirigentes, no le exigen a la actual cúpula del Partido Popular, implicada en todos los casos posibles de corrupción política o de metacorrupción política, como es el caso Gürtel, como es el caso Campeón, si no son capaces, o en el caso Granados, si no son capaces de iniciar ese proceso inmediatamente de regeneración, lo que nos vamos a encontrar es una derecha políticamente muerta y socialmente desactivada y desarticulada. Y esa es una grandísima responsabilidad de Mariano Rajoy y de quienes en este momento, pudiendo decirle a Mariano, señor Rajoy, ha pasado ya su momento, ponga usted en marcha un proceso de regeneración y un proceso de recambio y de relevo tranquilo, pacífico, prudente e inteligente, pero empícelo ya. Es que si no nos superarán la brutal desconfianza que hay sobre ellos. Es evidente. Pero ¿quién? Es que habéis introducido elementos profundísimos e interesantísimos del debate, pero ¿quién puede ser el guapo, por decirlo de alguna manera, que le plantee eso a Mariano Rajoy? Eso ¿O sabe qué grupo? siempre. Porque se va a desactivar en el momento en que... Es una falsa excusa decir que no hay recambio. Claro, pero estas situaciones tienen dos alternativas. Una, el caos, y es que la gente se va decepcionando, se va bajando del carro, va esperando simplemente su muerte política, eso se deshace y acaba como la UCD. Y la otra es que haya un grupo sensato y responsable dentro que logre convencer al resto de que es mejor un proceso ordenado y de que hay que empezarlo inmediatamente. Es verdad que eso es muy difícil, porque siempre las cúpulas
tienen un enorme poder sobre el resto. Claro. Son minaretes, ¿no? Pero bueno, tendríamos que tener la esperanza de que hay gente suficientemente descomprometida con la corrupción dentro del Partido Popular como para poder salir, porque quien no sale en este momento tiene dos razones, o tres. Una, que intelectualmente cree que no tiene que salir, conceptualmente. Dos, que cree que si sale puede ser el primero al que le peguen un tiro en la frente porque él también tiene cosas que le podrían sacar. Y tres, que puede perder su puesto de trabajo y con todo el paro que hay. Claro. Bueno, entonces, supongamos que el Partido Popular no logra hacer lo que ustedes proponen que haga, que desde luego todo pinta que va a seguir así, con una inacción absoluta. ¿A qué escenario nos enfrentamos? Porque la táctica de Podemos ya la han descrito ustedes muy bien, han hablado de la envidia, de la manipulación, de la miseria del otro, que me ha gustado de la miseria de uno, que es en base a la envidia al otro, que eso está muy bien y es muy profundo. ¿A qué escenario nos encontramos si el PP no reacciona? Pues creo que una enorme abstención de aquella parte del PP que no es la gota que colma el vaso y que te da la mayoría absoluta, sino que era la mayor parte de agua que tenía el vaso, porque estas bases electorales están muy decepcionadas con Rajoy y en ese sentido habrá una gran abstención, lo que significa que el panorama bipartidista desaparecerá. Y es posible una multiplicidad de porcentajes que obliguen a coaliciones insospechadas. En ese sentido, durante un tiempo hasta que se regenere, si es que se logra regenerar, habrá inseguridad y caos de gobierno. Eso ha ocurrido en Italia durante mucho tiempo. Pedro Juan lo sabe, los latinos decían natura Yo horrora vacuum. Es decir, la naturaleza tiene horror al vacío. Y en la medida en que el Partido Popular no está ocupando el espacio ideológico de la derecha sociológica, es decir, de lo que sería lo conservador, lo democristiano y lo liberal, en esa misma medida habrá quien tenga la tentación de llenar ese vacío. El propio Vox, el partido político Vox, el de Santiago Abascal, Iván Espinosa y compañía, ese es un modelo de partido que probablemente va a intentar ocupar el espacio que el Partido Popular ha dejado. Qué interesante sería, Pedro Juan, un debate de don Julio Ariza, por ejemplo, versus algún representante de Podemos, ¿no? Un Pablo Iglesias, un Juan Carlos Monedero. Don Gonzalo. No, yo lo que no sé si... pero Podemos. Ese nivel tan humanista, tan metafísico que ha propuesto usted sobre la realidad del hombre relacionado con la política, con el modelo de sociedad, que ellos... ¿Usted cree que Podemos es puedes tener Podemos es Antonio Gramsci. Exacto. Gramsci es el creador. Nos queda un minuto, lo digo para que vayamos. Gramsci es el creador. Un día hablamos de Gramsci. Sí. Escribió los cuadernos desde la cárcel. Es el compañero de Togliatti, que eran un poco los líderes del Partido Comunista en la primera etapa de Mussolini. Él es encarcelado y escribe unos libros en los que lo que fundamentalmente pretende es adaptar el modelo comunista que había funcionado en países extraordinariamente pobres, en países que estaban más avanzados y que ya no tenían esas bolsas de pobreza. Entonces le dice, el marxismo solo puede instalarse en esos países a través de la cultura, y a través de la enseñanza y a través de los medios. Y entonces él describe todo un camino para hacer eso, todo lo que Podemos está haciendo. Incluso muchas de las frases que yo le he escuchado, de las cosas que están escritas en el programa de Podemos, están escritas en los cuadernos de Antonio Gramsci, Gramsci. Lo que pasa es que hay poca gente que ha leído a Antonio Gramsci. Bueno, y por cierto, era muy bajito y estaba tuberculoso, lo pasó muy mal él. Pobrecillo. Nos tenemos que ir, Pedro Juan, perdone, pero nos tenemos que ir, don Julio. Muchísimas gracias. Esperemos verle más por aquí, ¿eh? Gracias, señores, muy buenos días y que pasen un buen fin de semana. Y que recen una oración por sus difuntos. Muy importante. Buenas tardes.